El 12 de marzo de 1944, un soldado de uno de los regimientos asignados a Nueva Guinea encontró una caja de municiones que un escuadrón enemigo había abandonado a la orilla del camino. Al abrirla, emergió de su interior una escuálida y desaliñada Yorkshire Terrier. La perra apenas pesaba 2 kilos y medía unos 18 centímetros de estatura. En sus ojos tristes y aturdidos se podía leer el miedo. Había pasado mucho tiempo encerrada en aquella caja, sin agua, sin comida y sin poder ver la luz. Uno de los soldados del regimiento, el cabo Wynne, le propuso a su compañero comprarle la perrita. Wynne, quien había crecido rodeado de mascotas, pensó que sería buena idea tener algo de compañía en medio de tanta soledad, tristeza y muerte. Lo que el soldado no imaginaba es que aquella terrier, a la que terminó por llamar Smokey, terminaría por transformarse en toda una heroína. Durante el año y medio que permaneció en la guerra, Smokey sobreviviría a ataques aéreos, participaría en más de 12 misiones de combate. Salvaría a un batallón de 250 soldados y recibiría múltiples reconocimientos y condecoraciones, entre ellas, el certificado PDSA por la valentía y devoción a los animales, y la medalla por servicios distinguidos a los animales en la guerra y en la paz. Smokey no solo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, la transformó. Dejó las trincheras convertida en leyenda y sentó un precedente en un campo de la psicología que más adelante se conocería como terapia asistida con animales. La Terrier visitó hospitales como enfermera de 4 patas y al terminar la guerra fue ascendida con honores militares. (1944) La campaña de los aliados en el Pacífico se encuentra en uno de sus momentos más crudos. En Nueva Guinea, las tropas norteamericanas luchaban no solo contra el ejército imperial japonés, sino también contra una naturaleza implacable. La humedad enfermaba a los hombres, la malaria diezmaba batallones enteros, y el miedo se metía en los huesos como la lluvia en las botas. Entre tanto caos, el cabo Bill Wynne, operador de radio de 22 años, fue enviado a cumplir su deber con un par de botas gastadas, un rifle al hombro y una carga invisible. La incertidumbre de si volvería a casa. En una de esas patrullas por la selva, uno de los soldados de su regimiento encontró una caja de municiones abandonada durante el último combate. Al abrirla, no halló balas, sino algo más inesperado: una diminuta Yorkshire Terrier cubierta de barro, temblando y desnutrida. No tenía identificación ni collar. Alguien la había dejado atrás, o quizá había sobrevivido por su cuenta. No ladró. Solo levantó la cabeza y miró al soldado como si supiera que esa mirada podía definir su destino. El soldado, que no estaba interesado en quedarse con la pequeña perrita, la puso a la venta por unos $6.50 para jugar al póker en el campamento. Wynne, que desde pequeño había sido un amante de las mascotas y había crecido rodeado de perros, decidió pagar el monto, pese a que la cifra representaba una suma considerable de su salario. En un principio, los soldados pensaron que la perrita pertenecía a los japoneses. Luego se dieron cuenta de que no entendía las órdenes ni en ese idioma, ni en inglés. Wynne la limpió con su camisa y le dio el nombre con el que pasaría a la historia: Smokey. La primera noche que durmieron juntos, Smokey se acurrucó dentro del casco de Bill, quien comprendió que ese animal no era una carga. Smokey no tardó en adaptarse a las condiciones militares. Aprendía órdenes básicas casi al instante. Se desplazaba con sigilo entre las tiendas y parecía comprender instintivamente cuándo debía moverse y cuándo quedarse quieta. Poco a poco, pasó de ser solo la mascota de Bill a un integrante más del destacamento. Pero la guerra no daba tregua. En el Golfo de Lingayen, Filipinas, las fuerzas estadounidenses enfrentaban bombardeos constantes. La necesidad de establecer comunicaciones era urgente. El enemigo estaba cada vez más cerca. Si no lograban contactar con el mando superior para solicitar refuerzos, acabarían derrotados. Para lograrlo,
Había que atravesar una tubería metálica de 20 centímetros de diámetro que atravesaba 21 metros bajo una pista aérea. Los cables de comunicación debían pasar por allí, pero el conducto era angosto, oscuro y lleno de escombros. Excavar hubiera costado un tiempo que en ese momento no tenían. Fue entonces cuando un oficial sugirió algo impensado. ¿Y si lo atravesaba Smokey? Bill, con el corazón acelerado, ató una cuerda al arnés improvisado de la perrita. Se agachó al otro extremo frente a la boca de la tubería, donde el aire era denso y pestilente, y susurró su nombre. Smokey lo miró una vez, como pidiendo confirmación, y luego se metió. 21 metros de oscuridad separaban a la pequeña terrier de Wynne, quien aguardaba impaciente al otro lado de la pista. Pasaron varios segundos, pero Smokey no aparecía. Bill volvió a llamar por el conducto. «Ven, Smokey», y ella se comenzó a mover nuevamente. Cuando estaba a unos 3 metros, la cuerda se enganchó. La perrita miró por encima del hombro como si se preguntara, ¿qué la detenía allí? La cuerda finalmente se soltó del enganche y volvió a subir. Para entonces, el polvo se levantaba mientras se arrastraba por la tierra y el moho. Bill no alcanzaba a verla. En medio de la desesperación la volvió a llamar, hasta que a unos 6 metros, vio 2 ojitos ámbar y escuchó un leve gemido. Entonces Smokey se echó a correr hasta que, como una sombra silenciosa, emergió con la cuerda. Los hombres gritaron. La misión le había salvado la vida a más de 250 soldados y la operatividad de 40 aviones. Desde ese día, Smokey dejó de ser vista como una mascota y se convirtió en parte de la unidad. Le asignaron una placa de identificación y la trataron como a un soldado más. Mientras tanto, Bill Wynne, aún conmovido, supo que aquella perrita no solo le había cambiado los días, le había cambiado la visión de lo que significa el valor. Semanas después, Wynne cayó gravemente enfermo. El diagnóstico, dengue hemorrágico. Fue trasladado al hospital de campaña en Brisbane, Australia. Los días eran lentos, los delirios intensos. Y entonces, sus compañeros llevaron a Smokey. Al verla, Wynne esbozó su primera sonrisa en días. Las enfermeras, testigos de la reacción, pidieron que la perrita no solo acompañara a Bill, sino que ayudara con los demás pacientes. Lo que siguió fue un efecto inesperado. Smokey comenzó a caminar por las salas del hospital junto a las enfermeras. Subía a las camas, lamía manos y se quedaba quieta junto a los que sufrían. Su sola presencia parecía aliviar dolores que los medicamentos no alcanzaban. Se volvió rutina. Cada día, Smokey visitaba a los heridos. Pronto, los médicos se dieron cuenta de que su efecto no era placebo, era esperanza, era consuelo. Y entonces comenzó su segunda transformación, de héroe de guerra a terapeuta improvisada. Bill, ya recuperado, le enseñó trucos. Smokey aprendió a hacerse la muerta, a dar volteretas, a caminar sobre una cuerda. Cada acto suyo arrancaba risas de hombres que días antes apenas podían moverse. En medio del horror, Smokey se convirtió en espectáculo, en alivio, en símbolo de que aún quedaba algo de ternura en el mundo. Aquella pequeña Yorkshire Terrier de pelaje entrecano, con apenas 2 kilos de cuerpo pero toneladas de presencia, entraba en las habitaciones como si entendiera el dolor de cada soldado y supiera exactamente dónde quedarse, a quién mirar y cuándo simplemente estar. Bill Wynne, que poco a poco recobraba fuerzas, entendió que el efecto de Smokey no era una casualidad. Sus visitas no solo eran deseadas, eran necesarias. La psicología aún no hablaba de terapia asistida con animales, pero Smokey la practicaba todos los días. Los soldados, sumidos en traumas profundos, comenzaban a hablar más cuando ella estaba cerca. Dormían mejor, se reían, y lo más importante, se sentían recordados. Porque en la brutal despersonalización de la guerra, donde un número reemplazaba al nombre y la muerte podía llegar sin aviso, Smokey recordaba a cada uno que aún quedaban cosas por las que vivir. Wynne, observándola en acción, comenzó a prepararla con más trucos. Le enseñó a reconocer órdenes complejas,
a mover pequeños objetos, a caminar en equilibrio sobre cuerdas flojas colocadas entre camas. En una ocasión, logró que Smokey deletreara su propio nombre recogiendo tarjetas con letras escritas. Cada truco era una explosión de carcajadas en una sala que, horas antes, estaba sumida en el silencio del dolor. En medio de una guerra sin tregua, Smokey era el interludio necesario, el bálsamo inesperado. Cuando fueron trasladados a Australia, la historia se expandió aún más. Smokey y Win comenzaron a recorrer hospitales militares por invitación directa de los altos mandos. El ejército entendía su valor como unidad de moral, pero también como símbolo. En un tiempo donde los boletines eran un desfile de cifras de muertos y ciudades bombardeadas, Smokey era un relato distinto, el de la ternura que sobrevive a las balas. En cada sala que pisaban, el efecto era el mismo. Algunos hombres rompían en llanto, otros pedían sostenerla solo por un momento. Era como tocar un recuerdo, algo que aún no se había perdido del todo. Y no solo con los heridos. En las bases operativas, Smokey se convirtió en un elemento vital del equipo. Participaba en simulacros, alertaba con ladridos ante movimientos extraños, y se mantenía siempre cerca de su dueño. Se integró tanto al funcionamiento cotidiano de los soldados, que incluso los comandantes comenzaron a considerar su presencia como parte de la rutina operativa. En una ocasión, cuando un destacamento fue sorprendido por fuego enemigo en medio de una misión de reconocimiento, Smokey permaneció inmóvil bajo la lluvia de metralla. No corrió. No se escondió. Esperó la orden de Win, y cuando la recibió, se arrastró bajo las lonas y guió al grupo hasta un punto seguro. Por esta acción, y otras que no quedaron registradas en los papeles oficiales, pero sí en la memoria de quienes sobrevivieron, Smokey fue ascendida honoríficamente a sargento. No fue un gesto simbólico. Fue un reconocimiento a un ser que había hecho más por la vida de sus compañeros que muchos uniformados. Le entregaron un pequeño chaleco con insignias cosidas a mano. No lo usaba siempre, pero cuando lo hacía, todos sabían que no era un disfraz. Era la afirmación de que el valor no depende del tamaño ni del rango. Smokey también sirvió como símbolo de propaganda interna. Sus fotos comenzaron a circular en boletines militares, en pequeñas publicaciones impresas en los campamentos. En ellas aparecía siempre junto a Bill, o sobre los hombros de algún soldado herido, con la lengua afuera, las orejas atentas, y esa expresión que parecía decir, «Estamos aquí». El efecto terapéutico de Smokey en soldados heridos y mentalmente traumados llevó a que se crearan las terapias de perro. Decenas de personas ofrecieron sus mascotas para que sirvieran como voluntarias en las fuerzas estadounidenses. A partir de ese momento, la contribución de las mascotas para ayudar a los soldados heridos en su proceso de recuperación fue reconocido y valorado por la ciencia. Pero más allá de su rol en el frente o en los hospitales, el mayor legado de Smokey fue el intangible. Era la encarnación viva de lo que la guerra destruye y lo que el afecto puede reconstruir. En cada rincón del Pacífico donde sirvió, dejó un eco, un recuerdo, una anécdota. El sargento de 4 patas, la perrita que cruzó un túnel para salvar cientos de vidas, la que cayó al suelo simulando estar herida para provocar risas sinceras. Para muchos soldados, Smokey fue lo último bello que vieron antes de partir al combate. Y para muchos que regresaron, fue el primer motivo para sonreír. En 1945, Bill Win regresó a Estados Unidos con Smokey metida dentro de su bolsa de lona. Lo hizo sin permiso, burlando reglamentos y burocracias, como quien rescata una parte esencial de sí mismo. No podía dejarla atrás, no después de todo lo que habían vivido. Smokey no era equipaje, era compañera, testigo, fragmento de la guerra convertido en amor. La reinserción no fue fácil. Miles de soldados volvían con heridas invisibles, con el alma erosionada por imágenes imposibles de olvidar. Pero Bill tenía una ventaja. Smokey seguía con él. Como en el frente,
Como en los hospitales de campaña, la pequeña terrier siguió cumpliendo su papel, ahora en tiempos de paz. Visitaban hospitales de veteranos. Caminaban por los pasillos con la misma naturalidad con la que antes esquivaban metrallas. Smokey se subía a las camas, lamía rostros surcados por cicatrices y volvía a hacer sus trucos para arrancar una risa donde parecía no quedar nada. Sin saberlo, Smokey estaba inaugurando algo que décadas más tarde se institucionalizaría: la terapia asistida con animales. Fue la primera perrita de terapia documentada en la historia moderna. Sin uniforme ni título universitario, con solo su pelaje gris y su andar diminuto, ofrecía consuelo donde ni la medicina ni los discursos podían llegar. Era la interrupción de ternura necesaria para que los recuerdos más oscuros se disolvieran por unos minutos. Durante los siguientes años, Bill y Smokey realizaron presentaciones en televisión, en escuelas, en hospitales, no por fama, sino por necesidad, porque sabían que la historia de Smokey era más que una anécdota, era una medicina. Participaron en el programa Uncle Jake's House, donde Smokey deleitaba al público infantil caminando sobre una cuerda floja o escribiendo su nombre con letras de cartón. Los niños se reían, los adultos se emocionaban, y en cada escenario, en cada estudio, se repetía la misma reacción. ¿Cómo algo tan pequeño puede haber hecho tanto? Smokey vivió 14 años, el tiempo justo para dejar huellas sin desgastarse, para contar su historia sin que otros la deformaran. En 1957, murió tranquila, mientras dormía, en la casa de Bill Wynn, en Cleveland, Ohio. No hubo disparos de honor ni desfiles, pero su partida fue sentida como la de un héroe. Bill, devastado, enterró a Smokey en una caja de municiones, como el destino le había asignado desde aquel primer día. No era un gesto simbólico, era justicia poética. Décadas más tarde, un grupo de veteranos, enfermeros y ciudadanos comunes se organizó para rendirle un homenaje definitivo. Se erigió una estatua de bronce a tamaño real en el Cleveland Metro Parks, cerca del Rocky River Reservation, en Ohio. En la base, una placa dice: Smokey, la perrita de la Segunda Guerra Mundial y el primer perro de terapia reconocido. La escultura la muestra con las orejas atentas y sentada dentro de un casco militar. No necesita más adornos. Su historia, como su figura, habla por sí sola. Su legado trascendió fronteras. Hoy se estudia su caso en programas de psicología, se menciona en libros de historia militar y su nombre figura en el Salón de la Fama Canina de Australia. Hay una colección de fotografías en el Smithsonian, documentos desclasificados en los archivos de los veteranos de guerra y una biografía escrita por el mismo Bill Wynn, titulada Yorkie Doodle Dandy. Cada página relata con honestidad las pequeñas y grandes hazañas de una perrita que nunca buscó la gloria, pero que la mereció toda. Smokey, la terrier que cupo en un casco, que cruzó 20 metros de oscuridad bajo tierra, que caminó entre bombas con la cola en alto, nos dejó una lección que resiste el paso de las décadas. No importa el tamaño, ni el ruido, ni el uniforme. Lo que cambia el mundo son los actos de amor, en los lugares más insospechados. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, comenta y comparte este video, porque en cada rincón del planeta hay una Smokey esperando ser recordada,